Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centro Católica con Enrique Mendoza, de Valor Consultores. Y Enrique, se acerca el 2018, imagínate, ya pasó todo este año. Y hay una costumbre, a veces en algunas empresas, ¿no? Llega el 1 de enero y te preguntas, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tú planteas, además señalas, que con anticipación, por ejemplo ahora, hay que hacerse preguntas para enfrentar los desafíos del año siguiente. ¿Cuáles son esas preguntas que una empresa debe hacerse a puertas de un año que está por empezar en unas pocas semanas, Enrique? A ver, en primer lugar, toda empresa tiene que tener una estrategia, ¿no? Eso es importante. Y como tú bien lo señalas, ya que estamos a unos meses del 2018, las empresas deben comenzar a diseñar sus estrategias, a hacer esos planeamientos estratégicos 2018. Y en ese sentido, tienen que hacerse las preguntas clave, ¿no? Preguntas clave para ver cómo voy a lograr mis objetivos. Pero para esto resulta importante comenzar con un marco de referencia adecuado. Y Michael Porter, el padre de la estrategia moderna, él señala en una entrevista, que bueno, se puede ver en YouTube, y nosotros lo hemos visto además en nuestro ejercicio profesional, que los ejecutivos a veces se preocupan por conceptos muy abstractos y de largo plazo, ¿no? Como visión, como misión, temas de valores. Y Michael Porter dice, oye, tú sueñas en ser el mejor, cuando en realidad esa no es lo que tienes que preguntarte. Lo que tú tienes que preguntarte son dos cosas principalmente. ¿Cómo voy a ser más rentable y cómo voy a satisfacer a mi cliente? ¿Por qué? Porque satisfaciendo a mi cliente voy a lograr que mi negocio tenga sostenibilidad. Y por supuesto, todo empresario hace negocios para obtener ganancias. Claro, tú lo que nos planteas, Enrique, es antes de pensar en pasado mañana, pensemos en mañana. Exacto. Hay un corto plazo que a veces se olvida. Por supuesto, definitivamente no quiero decir que los conceptos de visión, misión, valores no sean importantes para una organización. Sin embargo, en esta nueva economía, con las condiciones que se mueve ahora la economía, que es más vertiginosa, más rápida, el consumidor tiene mayor información, tú tienes que reaccionar de esa misma manera. Y en ese sentido tienes que hacerte las preguntas clave. Ahora, tú hablabas de esta nueva economía, ¿no? Y frente a esta realidad de prepararse para la misma. Tenemos un consumidor que está súper informado. Entonces, en cuestión de segundos, una empresa, la competencia te puede sacar. ¿Cómo prepararse para esa competencia nueva, que no existía hace 10 años o hace 15 años con esta intensidad? ¿Y cómo prepararse para cambios que provoca el competidor y que te pueden dejar eventualmente descolocado por esta velocidad del nuevo consumidor? Ahí un poco están las preguntas clave que yo señalo, ¿no? Y nosotros tenemos agrupadas preguntas en tres perspectivas. Preguntas respecto del cliente, preguntas respecto del ámbito financiero y preguntas respecto de los procesos de la organización. Respecto al primer tema, preguntas relacionadas al cliente. Tú tienes que preguntarte primero cuál es tu segmento. En segundo lugar, qué es lo que valora ese segmento. Y en tercer lugar, cuáles son los atributos que debe componer cuáles son aquellos atributos que debe componer mi propuesta de valor y que yo le voy a llevar a ese cliente. Si no entiendes a tu cliente, va a ser imposible. Va a ser imposible, o al menos no vas a tener los resultados esperados, ¿no? Y hablabas también de otras dos áreas. Sí, en la perspectiva financiera. La perspectiva financiera hay que enfocarla desde dos puntos de vista. Y así lo señala Kaplan y Norton, también los inventores del Balance Scorecard. Tienes que enfocarlo desde el punto de vista de crecimiento y de productividad. Crecimiento tiene que ver con más ventas. Y preguntarte respecto a eso, ¿cómo voy a vender más? ¿Voy a hacer que mis clientes me compren más, mis mismos clientes me compren más, o tengo que conseguir más clientes? Esas son las preguntas claves respecto a eso. Y sencillas, si te das cuenta, pero creo que de impacto. Y en el lado de productividad tienes que hacerte las preguntas, ¿cómo voy a reducir costos? Una empresa puede vender mucho, pero si no equilibra sus costos, no va a ser rentable al final. Y eso también resulta importante. ¿Cómo voy a ser más eficiente?
quizás necesite utilizar menos activos. Y eso es un equilibrio que tiene que manejar. Crecimiento y productividad. Ventas, pero costos también igualmente controlarlo. Una pregunta final, Enrique, es, estamos en un ambiente de felicidad a raíz del deporte llamado fútbol. Para empresas de consumo masivo, el año siguiente, si clasificamos, el ambiente va a ser muy particular. ¿Qué pregunta te harías tú si fueras una empresa que va a enfrentar a ejércitos de consumidores deseando gastar, invertir, comprar? La primera ya le señalé, ¿qué es lo que valora el cliente? ¿Qué es lo que está buscando ese cliente? ¿Qué es lo que está buscando el mercado? Eso es lo primero. Después, ¿cómo voy a hacer para llegar a él? ¿Cómo le voy a vender más? En segundo lugar, ¿cómo voy a manejar mis costos? Pero en cuarto lugar, y ese es el último bloque de preguntas, es ¿cuál es identificar aquellos procesos que son importantes para yo cumplir mi propuesta de valor? ¿No? Para poder llevar yo esa propuesta de valor al cliente. Y ahí tengo que preguntarme 3 preguntas básicas. Y con eso finalizamos, digamos, ¿no? El tema de ¿qué hago bien para replicarlo? ¿Qué hago mal para cambiarlo, por supuesto? ¿Y qué no hago para hacerlo? Enrique Mendoza, en 360 segundos de Centrum Católica, recordándole a las empresas que aportan el 2018, hay preguntas que hacerse para ser rentable y satisfacer a los clientes. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho.